Muy buenas noches, mi nombre es Ángel Félix Matos y en este caso voy a estar dándole continuidad a lo que es la presentación que tiene que ver con la investigación de la fluorescencia de la clorofila para lo que es el correcto funcionamiento de la fotosíntesis. En esta parte de la presentación me voy a enfocar, por ejemplo, en lo que fue la metodología, en lo que son los equipos que fueron utilizados en esta investigación, cómo funcionan y, por ejemplo, los parámetros fisiológicos que se midieron con cada uno de ellos. A modo de diseño experimental general, podemos decir que el estudio se realizó, como ya se explicó en la primera parte, con plántulas micropropagadas de vid y de un híbrido de castaño durante la fase de lo que es la aclimatación ex vitro. En esta etapa, las plantas pasan en condiciones in vitro a un ambiente más real, lo que representa un desafío los, para las plantas en lo que tiene que ver en cómo se adaptan y cómo se adapta el aparato fotosintético eh, al realizar esos cambios y cuál es su eficiencia en sí. En este caso, uno de los parámetros principal o una de las variables principales de este experimento fue la disponibilidad de la luz, expresada como ppfd, como aquí tenemos, lo cual quiere decir la densidad del flujo de fotones fotosintéticamente activos, o ppfd, como ya se mencionó, los cuales oscilaban entre 150 y 300 micromoles. Este parámetro es muy importante ya que indica cuántos fotones llegan a la hoja por unidad de área y tiempo en este caso. Y es la clave ya que, por ejemplo, la fotosíntesis depende directamente del número de fotones que excitan a la clorofila. De ahí vamos a obtener una eficiencia. En los equipos que fueron utilizados, en este caso, tenemos lo que son estos dos tipos de lámparas que fue para controlar la irradiancia. Aquí están los modelos y los filtros neutros. Con estas lámparas se podía, por ejemplo, ajustar lo que son la longitud de onda para ser más específico o la cantidad de fotones. En este caso, por ejemplo, los filtros neutros permitieron modificar la intensidad luminosa sin alterar el espectro de la luz, lo que asegura que, por ejemplo, los efectos observados se deban a la cantidad de fotones y no a los cambios en la cantidad de la luz. O sea, que no afectase la longitud de onda en sí, sino la cantidad de fotones que llegase. En este caso, como el control ambiental durante la aclimatación, esto es muy importante, que cuando estamos en algo in vitro, pues es donde los factores que se están utilizando están siendo muy controlados en el laboratorio. Y para ello se utilizó lo que fue las cámaras de vidrio de específicamente 450 litros. Esto permitió, por ejemplo, mantener condiciones homogéneas y reducir la variabilidad experimental, teniendo humedad relativa controlada y teniendo temperaturas estables, etcétera, entre otros factores que influyeron. Y la importancia de estos controles radica en que la humedad, por ejemplo, relativa influye directamente en la transpiración y en la apertura estomática. Si la pérdida de agua es muy elevada, los estomas se cierran. Entonces, esto lo que hace es que disminuye la entrada del CO2 y limita la fotosíntesis, independientemente de la luz disponible. Si se cierran los estomas, no hay entrada del CO2 ni liberación del oxígeno molecular. Entonces, por eso es muy bueno tener un balance hídrico y que la humedad esté adecuada para esos momentos. Y en este caso, la medición de la fotosíntesis, ¿cómo se realizó? Bueno, tenemos este equipo, el cual es el porómetro C1-301 como su modelo.
el cual permite, por ejemplo, evaluar el intercambio gaseoso directamente en la hoja, en las hojas. Este equipo lo que hace es que mide la conductancia estomática y la transpiración, parámetros que están directamente, por ejemplo, relacionados con la entrada del CO2 y la actividad fotosintética. Y como vemos aquí, los principios del porómetro. Bueno, el funcionamiento del porómetro se basa en la difusión de gases, descrita, por ejemplo, por la ley de Fick, como la podemos ver aquí, la cual establece que el flujo de un gas es proporcional al gradiente de concentración. En las hojas, los estomas van a actuar, por ejemplo, como resistencia variables que regulan la velocidad a la que el CO2 entra para ser fijado en la fotosíntesis. Donde hay una mayor concentración, pues entonces el flujo se va a mover a una menor concentración, pero los estomas van a funcionar inhibiendo que entren grandes o muchas cantidades de CO2 a la planta. En este caso, la medición de la fotosíntesis, de acuerdo a la saturación del CO2 y la capacidad, aquí era para medir la capacidad fotoquímica máxima, teniendo una concentración, por ejemplo, de CO2, se determinó, en este caso se determinó, midiendo la tasa de evolución de oxígeno bajo esta concentración de CO2, el 5%, aproximadamente eh, a una temperatura de 25 grados, como lo podemos ver aquí. Lo que hace es que elimina la limitación por rubisco. El rubisco es una enzima muy presente en lo que es la fotosíntesis y permite que se evalúe la capacidad fotoquímica máxima del aparato fotosintético. Es como que darle todo lo que necesita la planta para evaluar cuál es la capacidad máxima o cuánta fotosíntesis o cuál es su eficiencia en ese momento, para que no haya algo como que limitante y no se pueda obtener un mejor resultado. La medición del oxígeno molecular se realizó con lo que es el electrodo de Clark. Eh, Esto es un sensor electroquímico capaz de detectar los cambios en la concentración de oxígeno disuelto, como podemos ver aquí. Está conformado por un ánodo, un cátodo, que es donde el oxígeno va a ir y eso va a marcar la concentración de oxígeno disuelto que hay en el agua. En este caso, la producción del oxígeno es un indicador directo de la actividad de la fase luminosa de la fotosíntesis, ya que como sabemos, las plantas van a absorber el dióxido de carbono y entonces van a expulsar el oxígeno. Y a medida que este vaya expulsando más oxígeno, pues entonces nos damos cuenta la capacidad fotosintética que ésta tiene y qué tan rápido aumenta la saturación del oxígeno en el agua. Otro de los aparatos que tenemos aquí para medir la eficiencia del fotosistema 2 es el fluorómetro PAM, que se utilizó para evaluar la eficiencia de este sistema a partir de la fluorescencia de la clorofila. ¿Qué pasa? La fluorescencia ocurre cuando la clorofila absorbe luz y parte de esa energía, por ejemplo, no se utiliza en la fotosíntesis, por lo que se libera en forma de luz. En esos parámetros tenemos lo que es la fluorescencia mínima, que se mide como F0, está faltó aquí. Esta medida en hojas adaptadas a la oscuridad, mientras que la FM, que es la fluorescencia máxima, es obtenida tras un pulso de luz saturante. Por ejemplo, en este caso, cuando la fluorescencia es máxima, para explicarme un poquito mejor, es cuando la planta recibe la luz, pero esta se inhibe y la devuelve
en forma de fluorescencia color rojo. Entonces ahí nos damos cuenta cuando la planta está realizando fotosíntesis y cuando no. Cuando la fluorescencia es máxima es porque está reflejando la mayor parte de esa energía hacia afuera, pero cuando es mínima es porque está utilizando esa energía para producir o para realizar la fotosíntesis. Valores bajos, por ejemplo, de la fluorescencia variable y la fluorescencia máxima, que son estas dos, indican estrés o fotoinhibición, que es lo que estaba explicando. Lo que en ese estudio, por ejemplo, permitió detectar una disminución de la actividad del fotosistema 2 en hojas de castaño bajo alta irradiancia, como se explicó, por ejemplo, en los resultados obtenidos que estuvo explicando mi compañero Oscar en la primera parte. Entonces, a modo, por ejemplo, de los resultados que se pudieron obtener en esta metodología, es que gracias a este control preciso que hubo de la luz, del ambiente y del intercambio gaseoso, los autores, que fueron quienes realizaron el experimento, observaron diferencias claras en la respuesta, por ejemplo, fotosintética asociadas al tipo de hoja y al tratamiento de irradiancia. En este caso, las hojas nuevas que fueron formadas durante la aclimatación mostraron mayores tasas de fotosíntesis neta que las hojas persistentes, indicando una mejor adaptación funcional. Además, en condiciones de alta luz, el castaño presentó una menor eficiencia en el uso de la energía luminosa, o sea, consistente con procesos de fotoinhibición. En este caso, podemos ver que las plantas en este caso son diferentes y que la eficiencia fotosintética puede variar de acuerdo a la planta. Por ejemplo, hay plantas que tienen mayor facilidad para adaptarse a diferentes ambientes que otras y otras plantas que para realizar fotosíntesis eh, no necesariamente necesitan gran cantidad de fotones a diferencia de otras que no importa la cantidad de fotones, va a realizar la fotosíntesis normal. Y en este caso, bueno, fue todo por esta presentación. Muchísimas gracias.